Bueno, voy con nuestro amigo Mario Campa, colaborador de Sin Censura. Hay muchos temas que abordar con Mario Campa y lo saludo con mucho gusto en este espacio libre como el viento. Mario Campa es economista, docente y asesor en políticas públicas. Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Vicente, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Al pendiente aquí de las reacciones de los que pareciera que no entienden la realidad y les duele hacer fila en esta campaña de vacunación ya emprendida entre los adultos mayores de 60 años en nuestro país. Sí, bueno, es probable, Vicente, que hoy hayamos tenido más de 100,000 inoculaciones en todo el país, tan solo 30,000 en la Ciudad de México, y con esto sería quizá el día número uno o el número dos en vacunación en México desde que comenzó la epidemia. Esto estamos hablando de un salto de más de 10%, casi 15% en el número de vacunaciones en cosa de un día, ¿no? Es un esfuerzo tremendo lo que se está desplegando y es una cuestión verdaderamente histórica, ¿no? Es la mayor campaña de Así es. vacunación. Oye, Sí, por cierto, ya hay quienes comparan la vacunación de México con Chile y hay personajes como Ricardo Anaya, lo veíamos y lo escuchábamos en Sin Censura hoy temprano, que piden que el gobierno le dé entrada a esta campaña de vacunación a gobiernos locales y a la iniciativa privada para que se vacune más rápido. Pero yo pregunto, cabrón, pues si los gobiernos locales no pueden comprar vacunas, tampoco la iniciativa privada, ¿cómo pueden ayudar para que sea más rápida la vacunación? Simple y sencillamente, pues no me da. no estorbando. No, mira, Vicente, lo de Chile está totalmente sacado de contexto, ¿no? Chile tuvo un arreglo bastante ventajoso con Sinovac, que es una farmacéutica china, y particularmente Chile y Brasil, pues acertaron en ese aspecto, ¿no? Finalmente, esto acuérdate que pues es de olas y tener un contrato con una farmacéutica puede hacer que de repente lleguen millones de vacunas, ¿no? Los países han tratado de diversificar sus portafolios y en el caso de Chile y Brasil, afortunadamente fueron de los primeros en lograr acuerdos con una farmacéutica como Sinovac, que en ese momento pues era una especie de apuesta, ¿no? Aquí en México realmente los gobiernos estatales y los gobiernos locales lo que podrían ayudar es en cuestiones logísticas, ¿no? Realmente ese no ha sido el problema de México. El problema de México está en las plantas de producción, en que México tenía, y esto también le pasó a otros países como Francia, como Canadá, acuerdos con Pfizer y Pfizer pues decidió ampliar su capacidad y además priorizar a otros países que pues seguramente ofrecían más, pero no lo va a decir Pfizer por vacuna. Y entonces pues a ciertos países que ya tenían un arreglo pues les empezó a fallar, ¿no? Fue priorizando a otros. Pero en el caso de México estamos hablando de que en las siguientes 6 semanas se podrían juntar cerca de la llegada de 20 millones de dosis, ¿no? Entre cuatro farmacéuticas. Estamos hablando de que se viene pues algo bastante importante y el día de hoy fue tan solo una probada de lo que está por venir, ¿no? Esperaríamos ver incluso mayores aplicaciones a lo largo de los siguientes días y en ese sentido pues los adultos mayores están logrando un avance muy importante, ¿no? Querido Mario, no sé si exagero y por eso te lo voy a preguntar. ¿Crees que exagero cuando digo que me emociona que en el primer día de la campaña un actor y cantante, el caso de Enrique Guzmán, un ex mano derecha de un presidente de la República, Burren Aguilar, un intelectual, el doctor Sergio Aguayo, y la abuelita, solo por mencionar un ejemplo, la abuelita de nuestra compañera Lina Duarte, se vacunaron y tuvieron que hacer fila. Nosotros que tenemos años pidiendo que se acaben los privilegios, uno que viene de abajo, de familia pobre, que sabe lo que es, perdón por la expresión, pero perrearla, pues sabe lo que es hacer cola, pero a mí me emociona que no importa el estatus, el nivel, el dinero en el banco, hoy todos tienen que hacer fila para vacunarse. No, por supuesto, así debería verse siempre una democracia sana, ¿no?
donde realmente no importe el dinero tanto, al menos en este tipo de cuestiones donde está la vida y la muerte de por medio y donde no hay ningún tipo de mérito que uno pueda tener para acceder a una vacuna. Y aquí es cuando realmente el sistema económico y por supuesto el sistema político debería ser realmente democrático, ¿no? Debería ser una democracia radical en ese sentido, ¿no? Yo creo que muchos países empezaron, y es lo correcto, vacunando a los adultos mayores. Y sí, lo que vimos hoy fue algo pues bastante bello, ¿no? A todos haciendo fila, respetándose unos a otros. Muchos, por supuesto, estaban pensando en que ya les había llegado su oportunidad y eventualmente su turno, ¿no? Hubo una que otra voz que, por supuesto, se quejó de que hubiera fila y no vio las filas gigantes que se dieron en Estados Unidos o en la mejor economía que me menciones, ¿no? Es algo totalmente normal. Estamos hablando de un bien muy escaso, de campañas logísticas muy demandantes, y en este sentido deberíamos estar celebrando, ¿no? Que la gente esté acudiendo en este tipo de números, porque quiere decir que están atentos y que no le tienen miedo a esta vacuna, ¿no? Es algo digno de celebrarse. Y lo que tú dices, pues es muy importante, ¿no? Que no importa tu estatus económico, tu estatus social, tu jerarquía, pues está ahí la vacuna para ti y tan solo hay que ser un poquito pacientes, agendar una cita o ir a aplicársela y eventualmente esperemos que todos los adultos mayores tengan una vacuna hacia finales de marzo, ¿no? Y ya hablaremos de la desigualdad, ya que estás mencionando las brechas económicas, pero quiero hacer referencia a un tuit que publicaste que también es relevante para el tema, Mario Campa. Sí. Tanto la vacuna AstraZeneca como la Sputnik tienen efectividad alta y demostrada. Encima, sus costos promedios son de los más bajos en el mundo. Es motivo de optimismo habiendo tanta demanda y vidas en juego. Pero Sí. hay quienes, como Pascal Beltrán del Río, el director editorial del periódico Excelsior, pues que no entiende por qué India envió cerca de 900,000 dosis, porque no somos los primos a los que les regalan la ropa usada del, del que dejó el que estaba antes que nosotros, palabras más, palabras menos. Hay gente que, pues como diría aquel filósofo copetón, ningún chile les embona. Sí, a ver, lo que sucedió es que en India hay bastantes farmacéuticas, ¿no? No es que el país, digamos, tenga un laboratorio público y esté produciendo vacunas y como buen samaritano lo esté mandando a los países que India quiere, ¿no? Es más, México con estas vacunas que puso hoy en números de vacunas por cada 100,000 habitantes, ya va encima de India incluso, ¿no? Esto depende mucho de la iniciativa privada y en este caso de un laboratorio de una farmacéutica pues, famosa que desde ahí está enviando las dosis por un proceso también complejo, logístico de producción y que encima está, acuérdate, la incertidumbre de si Europa tiene que aceptar, palomear la producción que se esté yendo fuera de su continente cuando están intentando retenerla para ellos, ¿no? Entonces, aquí lo de India pues fue un esfuerzo complementario, no es como que India, gracias a un esfuerzo único de este país y a una caridad inusual, no, México se esté salvando, ¿no? Realmente incluso las dosis, 2 millones, son muchas menos de las 140 o más millones que México ya compró, ¿no? Es un esfuerzo adicional que se buscó debido, por ejemplo, a que Pfizer se retrasó un poco en sus envíos a ciertos países, ¿no? Como México, Francia, Canadá, y se buscaron otras alternativas. Eventualmente incluso puede llegar otra farmacéutica a mandar desde China, que es Sinovac, que gracias a ella países como Chile y Brasil están avanzando también con sus campañas de vacunación, ¿no? Así es. Pero si fuera la China la que hubiéramos recibido nosotros y la Sputnik, uy, puros países de personajes nefastos. Pero bueno, hablemos de desigualdad en México, Mario Campa. Sí. La polarización en el país, al menos en estas brechas económicos, no es culpa de Andrés Manuel López Obrador, es culpa de la mala distribución del presupuesto
y me llama mucho la atención esta gráfica que compartes, que Ujú. dices que en México el 10% más rico gana 30.5 veces más que el 10% más pobre. Y algo que me erizó la piel es, si México redujera la desigualdad al nivel de Dinamarca, los mexicanos más pobres ganarían casi 12,000 pesos al mes. Actualmente ganan menos de 2,000 pesos al mes. ¿Nos ayudas a entender esto que también tiene sus tecnicismos, Mario? Sí, bueno, México es de los países, se combinan dos cosas muy importantes, ¿no? Es de los países con más pobreza relativa. El 42% de los mexicanos son pobres bajo estándares nacionales, por ejemplo, de la compra de una canasta básica. El 42% podría ser que incluso no seamos un país de ingreso de una gran clase media, sino de una gran clase baja, por ponerlo en forma simple, ¿no? Y además somos un país muy desigual, ¿no? Lo que México tiene un coeficiente de Gini, que es una métrica que mide la desigualdad, de las más altas en América Latina y de las más altas del mundo, ¿no? Esto más o menos está reflejado en esta gráfica y más o menos para entenderlo, el 10% más rico en México concentra el 45% de los ingresos, ¿no? Es decir, el 90% que está debajo de ellos recibe el 55% restante. Si distribuyéramos mucho mejor esa riqueza, por supuesto que sacaríamos a millones de mexicanos de la pobreza, ¿no? Esa redistribución daría de comer a mucha gente que en este momento no lo tiene. Hay que entender la importancia de cómo se distribuyen también los recursos en una economía. Muchos de los países europeos tienen desigualdades más altas que México, pero el problema es que eso es antes de los impuestos y las transferencias. Al tú cobrarles, por ejemplo, más impuestos a los ricos o transferirles recursos, pues, a los hogares más necesitados, con eso sus brechas de desigualdad se reducen significativamente y son países mucho más igualitarios que México, que es un país altamente desigual. De ahí la importancia del sistema fiscal. Y el sistema fiscal no es únicamente recaudar impuestos, sino una vez que los recaudas, a quién se lo canalizas. Por ejemplo, en el caso de México, se hizo un poquito más justo el sistema con la pensión a adultos mayores, que generalmente concentra mucha pobreza, pues porque ya son personas que no pueden laborar y si no ahorraron a lo largo de su vida, que es algo común en México porque no tenemos un buen sistema de pensiones, pues entonces se quedan en la pobreza o dependen pues de sus hijos, ¿no? Y muchas veces sus hijos no los pueden mantener. Entonces, esa importancia hay que ver detrás de los números, ¿no? Detrás de una gráfica fría, pues hay mucha gente que se muere de hambre, ¿no? Mucha gente que no tiene techo. Entonces, cuando vemos este tipo de gráficas, pues sí, no hay que verlas como que, podríamos ser Dinamarca si tan solo tuviéramos mejores instituciones económicas y políticas. No, Dinamarca y estos países son en buena medida lo que son porque lograron reducir las brechas de desigualdad a través precisamente de políticas, ¿no? Somos nosotros, es la política la que puede diseñar un juego un poquito más justo, ¿no? Menos amañado para que los más ricos con más oportunidades por cuestiones naturales sean los únicos que avancen, ¿no? Si logramos además construir una base, una clase media más ancha, es decir, a sacar más gente de la pobreza a través del sistema fiscal, pues estas personas tienen muchas más oportunidades de estudiar, de ser más saludables y cuando venga una pandemia de enfrentarla mejor, de ser más productivos porque pueden, por ejemplo, llegar más rápido a su trabajo a través del transporte público. Y entonces la economía también se vuelve un poquito más productiva, ¿no? El bienestar importa también para la economía y esta gente consume también más bienes industriales, ¿no? De ahí la importancia de analizar estos números tanto desde el punto de vista de la justicia social, pero también desde el punto de vista de la eficiencia económica, ¿no? Economía y sociedad son inextricables, ¿no? Van siempre juntos. Esa es la diferencia que hay que considerar a la hora de ser un poquito menos fríos y dejar atrás el periodo neoliberal de análisis, ¿no? Pues qué interesante cómo lo planteas, Mario Campa. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en redes sociales, por favor?
Por supuesto, Vicente, mi Twitter es @Mario_Campa y ahí con gusto nos leemos, ¿no? Muy bien, pues, querido Mario, estamos al pendiente para seguir desmenuzando los temas para la audiencia de Sin Censura. Por lo pronto, que pases excelente noche. Claro que sí, Vicente. Igualmente, buenas Cuídate. noches. Buenas noches.